Todo agricultor en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, tenía un lugar donde ponía las cosas que estaban demasiado rotas para arreglar y demasiado pesadas para cargar lejos. Una esquina del cerco, una hilera de árboles, la parte trasera del granero, donde la maleza crecía lo suficientemente alta para esconder lo que había ahí. Es una de las vergüenzas silenciosas de la agricultura, la acumulación del fracaso. Una reja de arado que se rajó, un cilindro hidráulico que reventó, un bloque de motor que se agarrotó porque alguien olvidó revisar el aceite en el peor momento. Estas cosas no desaparecen cuando dejan de funcionar. Se quedan donde mueren, oxidándose lentamente, hundiéndose en la tierra, volviéndose parte del paisaje como lápidas de máquinas que dieron todo lo que tenían. La mayoría de los agricultores odiaban mirar su equipo muerto. Les recordaba temporadas malas, mala suerte, malas decisiones. Entonces lo empujaban fuera de la vista, o lo tiraban a una barranca, o llamaban al fierrero que pasaba 2 veces al año con una plataforma y pagaba unos pesos por tonelada de cualquier cosa hecha de fierro. Pero había un agricultor en el municipio de Pénjamo que no odiaba su equipo muerto. Lo amaba, lo coleccionaba, lo catalogaba, lo organizaba con una precisión que habría impresionado a un bibliotecario, y durante 20 años todos se rieron de él por eso. Esta es la historia de Rogelio Huerta y la chatarrería que salvó a un municipio. El municipio de Pénjamo se sienta en el corazón del Bajío de Guanajuato, tierra fértil, plana, suelo negro y arcilloso que produce maíz y sorgo de la manera en que otros lugares producen maleza. En 1966, el municipio tenía alrededor de 600 ranchos activos, 2 plantas de almacenamiento de grano, un molino, un banco, una cooperativa agrícola y una concesionaria John Deere en Pénjamo, manejada por un hombre llamado Aurelio Gutiérrez, que creía que el único equipo bueno era el equipo nuevo. Y el único buen agricultor era el que extendía el cheque. Rogelio Huerta tenía 53 años y había trabajado 97 hectáreas en el lado oriente del municipio desde 1937, el año en que tomó el rancho de su padre, que lo tomó del suyo, que había colonizado esa tierra en 1879. 3 generaciones de huertas en el mismo suelo, 97 hectáreas, nunca más, nunca menos. Que el rancho tenía una característica inusual, una barranca, una zanja profunda de paredes escarpadas que corría unos 300 metros a lo largo del límite norte de la propiedad, tallada por un arroyo que hacía mucho tiempo había cambiado su curso. La barranca tenía quizás 12 metros de ancho y 6 metros de profundidad, demasiado empinada para sembrar, demasiado rocosa para apacentar, demasiado irregular para hacer algo útil con ella. Era, según la estimación de cualquier agricultor, terreno perdido. El padre de Rogelio la había usado como basurero. Cuando un equipo moría iba a la barranca. Para cuando Rogelio tomó el rancho, ya había una docena de piezas de maquinaria allá abajo. Un cultivador de tiro de caballos de los años 1910, 2 tractores viejos de los 30, un armazón de trilladora, varios arados y rastras, fantasmas de hierro de la vida agrícola de su padre. La mayoría de los hombres habrían llamado al fierrero y lo habrían limpiado todo. Rogelio hizo lo contrario. Empezó a añadir más. No al azar, no sin cuidado. Rogelio Huerta tenía un sistema. Todo empezó en el 66 con un vecino llamado Carmelo Hinojosa, quien había comprado un John Deere 420 nuevo y quería deshacerse de su viejo Farmall 460. El 460 tenía el bloque fisurado, inutilizable como tractor. Carmelo iba a pagarle al fierrero para que se lo llevara. «No lo desguaces», dijo Rogelio. «Tráelo a mi rancho. Yo me lo quedo». Carmelo lo miró como si le hubiera ofrecido adoptar un gato muerto. «Rogelio, ese tractor es chatarra. El bloque está rajado, no vale la pena arreglarlo». «Yo no quiero arreglarlo, quiero las partes. La bomba hidráulica está buena. El eje de la toma de fuerza está bueno. El diferencial está bueno. Los manómetros, el asiento, la columna de dirección, el inyector de combustible, la bomba de agua, todos buenos. Un bloque fisurado no hace inútil a un tractor. Hace que el 90% del tractor valga la pena salvar.
Carmelo se encogió de hombros. Llevar el Farmal al rancho de Rogelio era más fácil que esperar al fierrero. Lo entregó el siguiente sábado. Rogelio pasó ese fin de semana desarmando el 460, no aplastándolo con un macho, sino desarmándolo cuidadosamente con llaves y un manual de taller. Sacó cada pieza recuperable, la limpió, la etiquetó con un lápiz de grasa en una tira de cinta de aislar. Marca, modelo, nombre de la pieza, condición, y la almacenó en su bodega. La bomba hidráulica fue a un estante. El eje de toma de fuerza colgó de un gancho en la pared. El inyector de combustible fue en una lata de café etiquetada IH460 inyectores. La bomba de agua fue en una caja etiquetada IH bombas de agua serie 300-460. El carcacho vacío del armazón del tractor, bloque fisurado, láminas, fue a la barranca organizado. El armazón a un lado, las láminas apiladas planas, el bloque parado verticalmente junto a otros dos bloques de los tractores de su padre. Y así fue como empezó. La voz se corrió, no por ningún esfuerzo de Rogelio. Él no era el tipo de hombre que anunciaba las cosas. Se corrió de la manera en que todo se corre en el campo. Un vecino le dijo a otro, que le dijo a otro, que lo mencionó en la cooperativa. Rogelio Huerta está aceptando equipo viejo. Cualquier cosa que no quieran, llévensela, tiene una barranca. En 2 años, agricultores de todo el municipio llevaban su maquinaria rota, obsoleta y gastada al rancho de Rogelio. Una cabezal de cosechadora con dientes doblados. Una sembradora con la caja de engranes agarrotada. Una esparcidora de estiércol con el piso podrido. 2 tractores más. Un Farmal H con la junta de culata reventada y un Oliver 70 con el múltiple de escape fisurado. Una empacadora de pacas que había estado detrás de un granero durante 12 años. 3 arados con discos rotos. Un juego completo de cinceles de un cultivador del que ya nadie fabricaba refacciones. Rogelio tomaba todo. Decía que sí a cada pieza que llegaba. Y pasaba sus tardes y fines de semana. Las horas que otros agricultores pasaban viendo televisión o sentados en el portal, en su bodega, desarmando, limpiando, etiquetando y almacenando. Para 1970, la bodega de Rogelio tenía 412 piezas en sus estantes, ganchos y bastidores de piso. Él lo sabía porque llevaba una libreta, un cuaderno espiral con hojas rayadas, donde registraba cada pieza por fecha de adquisición, fuente, máquina, condición y ubicación en la bodega. 412 piezas organizadas por marca, modelo y función, con índice cruzado en un cuaderno que Rogelio actualizaba cada vez que añadía o retiraba una pieza. Su esposa, Consuelo, pensaba que se le había ido el avión. Rogelio, dijo una tarde mirándolo etiquetar un juego de zapatas de freno de Farmal con tiras de cinta. Tenemos una bodega llena de piezas de tractor y una barranca llena de máquinas muertas. Los vecinos ya llaman a este lugar la chatarrería. ¿Cuándo vas a parar? Cuando me quede sin espacio, dijo Rogelio. La barranca se está llenando. Entonces empezaré otra hilera. Ahora déjenme contarles cómo reaccionó el municipio, porque la reacción es la mitad de la historia. Aurelio Gutiérrez, el concesionario John Deere en Pénjamo, fue el primero en tomárselo como algo personal. Aurelio era un vendedor de corazón, un hombre que creía que el trabajo del agricultor era comprar equipo, y el trabajo del concesionario era venderlo. Cada pieza usada que Rogelio sacaba de un tractor muerto era una pieza nueva que Aurelio no vendía. Cada agricultor que manejaba hasta la bodega de Rogelio en lugar de la sala de ventas de Aurelio era un cliente perdido. Aurelio no lo decía directamente. Lo decía de la manera en que los hombres de negocios en los pueblos chicos dicen las cosas, de lado, en la cooperativa, lo suficientemente alto para los oídos correctos. Rogelio Huerta está operando una chatarrería allá afuera, le dijo Aurelio a la gente un sábado por la mañana. Pasé ayer y conté 14 tractores muertos, 6 cosechadoras y lo que parecía ser el tren de rodaje completo de una trilladora de 40 años. Es un espanto, es un peligro. Y es malo para todos los concesionarios de equipo en el municipio,
porque cada agricultor que le pone una bomba hidráulica usada a su tractor en lugar de comprar una nueva, es un agricultor que le está haciendo trampa al sistema. Hacerle trampa al sistema era una frase fuerte en el campo. Era una acusación, una insinuación de que Rogelio hacía algo deshonesto al ahorrarles dinero a los agricultores en refacciones. La gente de la cooperativa murmuró. Algunos asintieron. Unos pocos defendieron a Rogelio en voz baja. No le está haciendo daño a nadie, Aurelio. Pero la mayoría se quedó callada. Nadie quería cruzársele al concesionario de John Deere. Aurelio controlaba el taller de servicio y cada agricultor en el municipio necesitaba ese taller al menos 2 veces al año. El municipio se involucró en el 73. Se presentó una queja de manera anónima, aunque todos suponían que venía de la dirección de Aurelio, sobre la operación de desguace sin licencia en la propiedad de Rogelio. El inspector municipal, un hombre llamado Darío Lumbreras, fue a inspeccionar. Darío estuvo parado en el borde de la barranca y miró hacia abajo lo que para ese momento eran aproximadamente 30 piezas de equipo muerto acomodadas en hileras sueltas, más el inventario creciente en la bodega. «Rogelio», dijo Darío, «tengo una queja de que estás operando un depósito de chatarra comercial sin permiso». «Yo no opero ningún negocio», dijo Rogelio. «Soy un agricultor con una barranca llena de equipo que otros agricultores me regalaron. No lo compro, no lo anuncio. Si alguien necesita una pieza y yo la tengo, se la doy o la cambio por algo que yo necesite. Eso no es comercio. Eso es ser buen vecino». Darío miró la barranca, miró a Rogelio, miró la bodega con sus estantes organizados visibles a través de la puerta abierta. «Tienes más refacciones en esa bodega que la mayoría de los concesionarios», dijo Darío. «Tengo más refacciones que Aurelio Gutiérrez, eso es seguro, pero Aurelio cobra 300% de recargo. Yo no cobro nada». Darío escribió algo en su tabla, asintió y se fue. La queja fue archivada como «no se encontró ninguna infracción». La chatarrería se quedó, pero el nombre se quedó también. Rogelio Huerta era el chatarrero. Su barranca era la chatarrería. Su bodega era el changarro de Fierro Viejo. Cuando la gente daba indicaciones por el rancho de Rogelio, decía, «da vuelta a la izquierda en la chatarrería». Cuando su nombre salía en la cooperativa, alguien siempre decía, «¿te refieres al del fierrero?». Rogelio nunca protestó, nunca se defendió. Siguió coleccionando, desarmando, etiquetando y almacenando. Para 1978, su cuaderno listaba 1.847 piezas. La barranca tenía más de 50 piezas de equipo muerto. La bodega estaba llena, así que Rogelio había construido un segundo cobertizo de almacenamiento, una construcción sencilla con piso de tierra y más estantes para manejar el excedente. También había comenzado a especializarse. Notó que las piezas de International Harvester, tractores Farmall, cosechadoras IH, implementos IH, eran las más solicitadas, porque el equipo IH era el más común en el Bajío. Así que empezó a buscar activamente máquinas IH muertas. Cuando se enteraba de que un agricultor iba a desguazar un farmal, Rogelio era la primera llamada. Manejaba su troca hasta allá, miraba la máquina y casi siempre se la llevaba a casa. No por el tractor, por las partes adentro. Para el 80, la colección de Rogelio incluía piezas para todos los modelos principales de Farmall, desde los años 40 hasta los 70. El H, M, Super M, 300, 400, 460, 560, 650, 706, 806, 1066. También tenía piezas John Deere, Oliver, Alice Chalmers y Massey Ferguson, pero Farmall era su especialidad. Farmall era su biblioteca, y a nadie le importaba, porque en 1980 todavía podías manejar hasta la concesionaria de Aurelio Gutiérrez en Pénjamo y comprar un inyector de combustible nuevo para un Farmall 706 por unos cientos de pesos. ¿Para qué manejar hasta la bodega de Rogelio y buscar entre una lata de café cuando podías conseguir una pieza nueva con Aurelio? La respuesta llegó en 1982 y llegó con la fuerza de un norte. Ya conocen la historia.
La crisis de la deuda. La crisis del 82. Las tasas de interés se dispararon, los precios del maíz y del sorgo colapsaron, los valores de la tierra cayeron en picada. La deuda que parecía manejable se volvió catastrófica de la noche a la mañana, después de que el peso se devaluó y el gobierno declaró la moratoria. Lo que se había pedido prestado antes ahora se debía con tasas que nadie había anticipado. Entre 1982 y 1988, miles de ranchos en Guanajuato y en todo México perdieron sus créditos, sus maquinarias, sus tierras, pero hay una parte de la crisis agrícola que no se cuenta lo suficiente, la parte sobre las refacciones. Cuando llegó la crisis, lo primero que los agricultores dejaron de comprar fue equipo nuevo. Las ventas de tractores en el Bajío cayeron un 40% entre 1980 y 1983. Las ventas de cosechadoras cayeron un 55%. Las ventas de implementos se fueron al suelo. Los agricultores que estaban sobreviviendo, los que todavía no habían sido rematados, lo hacían estirando cada pieza de equipo que tenían tanto como fuera posible. Como le dijo un agricultor guanajuatense a un reportero en el 84, todos nuestros tractores están envejeciendo mucho, pero los vamos a aguantar unos años más. A una máquina le puedes meter mucho en reparaciones por lo que cuesta comprar una nueva. Esa es la oración que cambió la vida de Rogelio Huerta, porque cuando los agricultores dejan de comprar equipo nuevo, empiezan a arreglar el equipo viejo. Y cuando empiezan a arreglar el equipo viejo, necesitan refacciones. La concesionaria de Aurelio Gutiérrez se estaba muriendo. Las ventas de tractores nuevos pasaron de 22 unidades en el 79 a 4 en el 83, a 0 en el 85. 0. Ni un solo tractor nuevo vendido en el municipio de Pénjamo en 1985. Aurelio sobrevivió con refacciones y servicio, pero incluso eso se estaba encogiendo. Los agricultores estaban aplazando el mantenimiento, haciendo sus propias reparaciones, comprando refacciones genéricas en lugar de originales. En agosto del 85, Aurelio Gutiérrez cerró la concesionaria John Deere, 28 años en el negocio. Se fue. La sala de ventas quedó vacía. El taller quedó con candado. El mostrador de refacciones, el mostrador donde Aurelio había estado parado, burlándose de la chatarrería de Rogelio durante 15 años, quedó vacío. Y de repente, cada agricultor en el municipio de Pénjamo que necesitaba una refacción para un tractor de 10, 15, 20 años de antigüedad no tenía a dónde ir. El concesionario más cercano que seguía operando estaba en Irapuato, a 45 minutos de ida y vuelta. Y hasta Irapuato no tenía refacciones para modelos viejos. Tenían refacciones para las máquinas que vendían actualmente, que eran máquinas que nadie estaba comprando. ¿Saben a dónde fueron en cambio? El primer agricultor apareció en la bodega de Rogelio un martes por la mañana en septiembre del 85. Jesús Bravo. Su Farmal 706 había tenido un inyector de combustible fallido, la misma pieza que habría costado unos cientos de pesos en el mostrador de Aurelio si el mostrador de Aurelio todavía existiera. Jesús necesitaba el tractor andando para la cosecha. La cosecha estaba a 2 semanas. «Rogelio», dijo Jesús parado en la entrada de la bodega con el sombrero en las manos, mirando los estantes de piezas etiquetadas de la manera en que un hombre mira una farmacia cuando está enfermo. «Necesito un inyector de combustible para un 706. Aurelio cerró. «Irapuato no tiene». Dijeron 4 a 6 semanas en pedido. Rogelio caminó hacia la parte trasera de la bodega, segundo estante, tercera fila. Metió la mano en una lata de café etiquetada IH706 inyectores y sacó 2. Los 2 limpios, los 2 probados, los 2 listos. «Escoge», dijo Rogelio. «¿Cuánto?» «¿Cuánto traes?» «No mucho». «Entonces no mucho». Jesús Bravo pagó una cantidad modesta por un inyector de combustible que habría costado muchas veces más nuevo. Manejó a casa, lo instaló en 1 hora y su 706 estaba andando para la hora de la cena. Eso fue el martes. Para el viernes, otros 3 agricultores habían ido a la bodega de Rogelio. Para finales de septiembre, 11. Para la Navidad del 85,
Rogelio Huerta había suministrado refacciones a 37 agricultores del municipio de Pénjamo y 2 municipios vecinos. Inyectores de combustible, bombas hidráulicas, ejes de toma de fuerza, bombas de agua, alternadores, arrancadores, zapatas de freno, cilindros de dirección, tableros de instrumentos, resortes de asiento, múltiples de escape, piezas que no estaban disponibles en ningún concesionario dentro de 100 kilómetros, sacadas de máquinas que habían estado sentadas en la barranca de Rogelio durante años, limpias y probadas en su bodega y vendidas por lo que el agricultor pudiera pagar. El cuaderno cuenta la historia. El registro de Rogelio para el 85 muestra 142 piezas distribuidas, 63 Farmall, 31 John Deere, 22 Oliver, 14 Alice Chalmers, 12 Massey Ferguson. Precio promedio por pieza, una fracción de lo que costaban nuevas. Rogelio les estaba ahorrando a los agricultores el 70%, y era la única fuente de muchas de las piezas porque los fabricantes habían dejado de producirlas años atrás. Rogelio no se estaba haciendo rico, era dinero de supervivencia. Todavía trabajaba sus 97 hectáreas, todavía sembrando maíz y sorgo, todavía viviendo modestamente. Pero el ingreso de las refacciones le cubría el predial y algo más, lo cual era más de lo que muchos de sus vecinos podían decir en el 85. Lo que Rogelio estaba recibiendo era algo más valioso que el dinero. Le estaban probando que tenía razón. Déjenme contarles el momento en que se volvió personal. En marzo del 86, una camioneta se metió al camino del rancho de Rogelio, que él reconoció, pero nunca esperó ver ahí. Una Ford azul con el contorno desvanecido de un logotipo en la puerta. Un logotipo que había sido despegado pero dejó una silueta. El logotipo decía Gutiérrez Implementos, John Deere Ventas y Servicio. Aurelio Gutiérrez bajó de la camioneta. Rogelio estaba en la bodega reconstruyendo una bomba de agua para un Farmall 560. Alzó la vista, vio a Aurelio y dejó la llave sobre la banca. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El hecho de que Aurelio Gutiérrez estuviera parado en la bodega que había ridiculizado durante 20 años, lo decía todo. Aurelio miró a su alrededor. Los estantes, las piezas etiquetadas, las latas de café y cajas de cartón, cada una marcada con una marca, modelo y nombre de pieza, la limpieza y la organización y el sistema que Rogelio había pasado 2 décadas construyendo, mientras Aurelio pasaba 2 décadas burlándose de él. «Necesito un cilindro de dirección para un 420», dijo Aurelio en voz baja. Él mismo trabajaba ahora su propio terreno, el terreno detrás de la concesionaria cerrada. Se había quedado con un John Deere 420 para uso propio. El cilindro de dirección había reventado, y el concesionario más cercano que tenía la pieza estaba en Celaya, y hasta Celaya pedía demasiado por ella. Y Aurelio Gutiérrez, el hombre que había vendido refacciones con un 300% de recargo durante 28 años, no podía pagarlo. Rogelio no sonrió, no se regodeó. Caminó al segundo cobertizo, jaló una lona de un estante y sacó un cilindro de dirección para un John Deere 420. Limpio, probado, listo. «¿Cuánto?», preguntó Aurelio. 20 pesos. Aurelio alargó la mano hacia su cartera. Sus manos temblaban. No de frío. Era marzo en el Bajío, pero no hacía tanto frío. Sus manos temblaban porque estaba comprando una pieza usada al hombre que había llamado el chatarrero, en la bodega que había llamado un espanto, en el rancho que había tratado de que el municipio clausurara. Rogelio tomó el billete, lo dobló y lo metió en el bolsillo delantero. «Aurelio», dijo Rogelio, «quiero que sepas algo. Nunca coleccioné todo esto para probarte que estabas equivocado. Lo coleccioné porque sabía en el 66, de la misma manera que sé lo que va a hacer el tiempo cuando cambia el viento, que algún día alguien iba a necesitar lo que todos los demás tiraron. No sabía cuándo, no sabía quién, pero sabía que iba a pasar». Hizo una pausa. «Lo de la chatarra es que solo es chatarra hasta que la necesitas. Entonces es lo más valioso en el cuarto». Aurelio no dijo nada. Agarró el cilindro de dirección,
Lo puso en su camioneta y se fue. Rogelio regresó a reconstruir la bomba de agua. Nunca lo volvieron a discutir, pero Aurelio nunca volvió a llamar chatarrería al rancho de Rogelio. Y cuando alguien en la cooperativa usaba esa palabra, los viejos hábitos mueren duro en el campo. Aurelio se quedaba callado y miraba su café, y no decía nada. Déjenme contarles los años que siguieron, porque la crisis no terminó en el 86. Empeoró antes de mejorar, y la bodega de Rogelio se puso más ocupada. Del 86 al 88 fueron los años pico, donde Rogelio distribuyó más de 200 piezas al año. Los agricultores manejaban desde 3 municipios de distancia. Algunos llegaban con números de parte específicos, escritos en pedazos de papel. Algunos llegaban con la pieza rota en mano, esperando que Rogelio tuviera un reemplazo. Algunos llegaban con nada más que una descripción. Es la cosa en el lado izquierdo del motor que se conecta a la cosa que va a los hidráulicos. Y Rogelio, que había memorizado su inventario de la misma manera que un bibliotecario memoriza una colección, asentía, caminaba a un estante específico y sacaba la pieza exacta. Nunca mandó a nadie con las manos vacías. Si un agricultor no podía pagar, Rogelio cambiaba trabajo por piezas, grano por piezas, trabajo de cerco por piezas. Un agricultor pagó un juego completo de zapatas de freno para un Farmal 806 con 3 gallinas ponedoras. Rogelio aceptó. Consuelo estaba contenta con las gallinas, al menos. Para 1988, la crisis estaba cediendo. Los precios del maíz se recuperaron ligeramente. Una sequía en el 88 en realidad ayudó. Subió los precios de los granos. Algunos agricultores empezaron a comprar equipo de nuevo, con cautela. Un nuevo concesionario de implementos abrió en Irapuato. Pero la bodega de Rogelio no se desaceleró, porque algo había cambiado en el municipio de Pénjamo, algo que iba más profundo que la crisis. Los agricultores habían aprendido lo que Rogelio siempre había sabido, que las piezas usadas, debidamente salvadas y probadas, no solo eran más baratas que las piezas nuevas, muchas veces eran mejores. Un inyector de combustible de un Farmal de 1967, que había corrido por 10.000 horas y todavía funcionaba, era, en la opinión de Rogelio, una pieza probada, resistida en batalla, confiable, con sus puntos débiles ya expuestos. Un inyector nuevo de una caja era una incógnita. Podría durar 20.000 horas o podría fallar a las 200. No sabías hasta que estaba en la máquina. Rogelio llevaba diciendo esto desde el 66. Nadie escuchó hasta que la crisis los forzó a hacerlo. Ahora escuchaban. Para 1990, la operación de Rogelio había crecido más allá de lo que él había imaginado. La bodega tenía más de 3.000 piezas catalogadas. El segundo cobertizo tenía otras 1.500. La barranca tenía 78 carcachos de equipo acomodados en hileras por fabricante, Farmal en el lado norte, John Deere en el sur, todo lo demás en el medio. El cuaderno había sido reemplazado por un conjunto de cuadernos, 12 volúmenes con índice cruzado, que cubrían cada pieza que Rogelio había adquirido, distribuido o todavía tenía. Su hijo, Dionisio, se había unido a la operación en el 87, el mismo año en que se graduó de la preparatoria. Dionisio había crecido clasificando piezas de la manera en que otros chicos crecen clasificando cromos de fútbol. Conocía la diferencia entre una bomba hidráulica de Farmal 560 y una bomba de 706 por tacto, el peso, el tamaño del conector, la forma del alojamiento. Tenía 19 años y podía identificar más refacciones de tractor por tacto de lo que la mayoría de los mecánicos podía identificar mirándolas. Juntos, Rogelio y Dionisio convirtieron la chatarrería en algo que el municipio nunca había visto. Una operación de desguace que funcionaba con conocimiento en lugar de dinero. No tenían computadora, no tenían local comercial, ni siquiera tenían un listado telefónico hasta el 92, cuando Consuelo finalmente insistió en que pusieran un anuncio en el directorio del municipio. Huerta Refacciones Agrícolas. Piezas usadas para todas las marcas. Precios justos. Ese anuncio generó más llamadas de las que Rogelio esperaba. Y no solo de agricultores.
Un coleccionista de tractores en Jalisco llamó buscando un tablero de instrumentos para un Farmal M de 1949. Rogelio tenía dos. Un museo agrícola en la Ciudad de México necesitaba un ensamble de toma de fuerza para un tractor de exhibición. Rogelio envió uno sin costo. Una escuela técnica agropecuaria en la capital del estado preguntó si podían llevar estudiantes a la bodega de Rogelio a aprender sobre desarmado de equipo e identificación de piezas. Rogelio dijo que sí, y pasó un sábado mostrándole a 23 estudiantes de bachillerato tecnológico cómo desarmar un Farmal 460 sin dañar ni un solo componente reutilizable. Los estudiantes estaban asombrados. Los habían entrenado con equipo nuevo, diagnóstico por computadora, inyección electrónica de combustible, sistemas guiados por GPS. La bodega de Rogelio era un museo de ingeniería mecánica, donde cada problema tenía una solución física, y cada reparación requería entender cómo funcionaba la máquina desde adentro hacia afuera. Su generación arregla máquinas reemplazando módulos, les dijo Rogelio a los estudiantes. Mi generación arregla máquinas entendiéndolas. Hay una diferencia. Un módulo es una caja negra. No sabes qué hay adentro. Nada más lo cambias. Una pieza es algo que puedes sostener, medir, limpiar, probar y reusar. Cuando entiendes las piezas, entiendes las máquinas. Cuando entiendes las máquinas, no necesitas que un concesionario te diga qué está mal. Déjenme contarles el final, porque toda historia necesita uno, y este es tan silencioso como el hombre que lo vivió. Rogelio Huerta murió en 2003 a la edad de 90 años. Había trabajado 97 hectáreas durante 66 años y coleccionado equipo de desguace durante 37 de ellos. Nunca pidió prestado para equipo. Nunca compró un tractor nuevo. Manejó una sucesión de Farmals usados, cada uno ensamblado en parte con piezas que había sacado de máquinas en la barranca durante toda su vida agrícola. Dionisio tomó el rancho y la operación de desguace. Para 2003, el inventario había crecido a más de 6,000 piezas catalogadas. La barranca tenía casi 100 carcachos de equipo. La operación era conocida en todo el Bajío, no como chatarrería ya, sino como depósito de refacciones, una fuente de partes, un lugar al que los agricultores iban cuando nadie más podía ayudarlos. En 2008, el Correo de Guanajuato publicó un reportaje sobre Dionisio y el depósito de refacciones. El titular decía, «El rancho que salva ranchos», cómo la chatarrería de una familia del Bajío se convirtió en el último recurso del centro de México para refacciones de tractor. La historia mencionó a Rogelio, mencionó la barranca, mencionó a Aurelio Gutiérrez y la concesionaria cerrada, y la crisis y los agricultores que llegaron con las manos vacías y se fueron con las piezas que mantuvieron su equipo andando, y mencionó las latas de café etiquetadas en los estantes de la bodega, cada una conteniendo piezas pequeñas clasificadas por marca y modelo, cada etiqueta escrita con la letra clara de Rogelio, con lápiz de grasa sobre cinta de aislar. La reportera contó las latas. Había más de 400. Abrió una al azar. IH 560 carcasas de termostato. Adentro había 6 carcasas de termostato, cada una limpia, cada una probada, cada una esperando el día en que alguien la necesitara. La reportera le preguntó a Dionisio qué habría pensado su padre del artículo. Habría pensado que era un desperdicio de tinta de periódico, dijo Dionisio. No coleccionaba refacciones para llamar la atención. Las coleccionaba porque no soportaba ver el buen fierro irse a la chatarra. Cada pieza de metal que se iba al fierrero era una pieza de metal que algún agricultor algún día iba a desear tener. Mi papá nada más se aseguró de que estuviera aquí cuando la necesitaran. La reportera hizo una última pregunta. ¿Cuál es la pieza más valiosa de la bodega? Dionisio lo pensó. Luego caminó al estante original. Estante 1, fila 1. El primer estante que Rogelio organizó en 1966. Bajó una lata de café etiquetada IH 460 inyectores. La primera lata que Rogelio había etiquetado, del primer tractor que jamás desguazó, el Farmal 460 de Carmelo Hinojosa con el bloque rajado.
Esa lata todavía tenía un inyector adentro. El último. «Esta», dijo Dionisio, sosteniéndola en alto. «No por lo que vale, sino porque aquí fue donde todo empezó. Porque un hombre miró un tractor muerto y vio piezas en lugar de chatarra. Esa es toda la historia. El depósito de refacciones sigue en operación. El hijo de Dionisio, Carlos, la tercera generación, se unió en 2016. La barranca está llena. La bodega está llena. El segundo cobertizo está lleno. Han construido un tercer edificio. Los cuadernos han sido transferidos a una computadora, pero Dionisio guarda los originales en un gabinete a prueba de incendios en la casa del rancho. 12 volúmenes de la letra de Rogelio. Un registro completo de 37 años de guardar lo que todos los demás tiraron. Y cada semana, un agricultor sube por el camino del rancho, estaciona junto a la barranca que todos solían llamar la chatarrería, entra a la bodega y pide una pieza que nadie más en el estado de Guanajuato puede proporcionar. La respuesta casi siempre es sí. Porque Rogelio Huerta pasó 20 años coleccionando lo que todos se reían. Pasó 20 años siendo llamado el chatarrero, el del fierrero, el del espanto en la parte norte del rancho. Pasó 20 años llenando latas de café con piezas que no tenían valor hasta el día en que tuvieron todo el valor del mundo. El concesionario se rió, el municipio se quejó, los vecinos movieron la cabeza, pero la bodega sigue llena, las piezas siguen etiquetadas y los agricultores siguen llegando. Eso es lo que pasa cuando un hombre ve tesoro donde todos los demás ven chatarra.